Bien. Y vamos entonces a resolver un par de problemas de optimización que recuerden eran aplicaciones del tema de derivada. Para empezar, recordar entonces algunos conceptos importantes. ¿Qué era un problema de optimización? Era un problema en el que ustedes siempre van a tener que detectar una función a la que le vamos a llamar función objetivo, y justamente el objetivo del problema va a ser conseguir que esa función se optimice, vale decir, se haga máxima y o mínima. Pero ¿cómo hacemos nosotros para maximizar o minimizar una función? Bueno, ustedes saben que los máximos y o mínimos de una función cualquiera salen a partir del estudio de ceros y signos de la derivada primera. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer en un problema de optimización es siempre encontrar una fórmula matemática, o sea, un modelo matemático que se ajuste a la situación del problema, para recién entonces, cuando tú tengas esa fórmula matemática, que deberá involucrar, en principio, una sola variable, entonces vamos a derivar esa fórmula matemática, porque del estudio de ceros y signos de su derivada primera vamos a poder determinar, primero, en los puntos o en los valores de la variable independiente que anulan esa derivada primera y hay un cambio de signo a uno y otro lado de los mismos, detectar presencia de extremos relativos, máximos y o mínimos. Y lo otro que vamos a sacar del estudio de ceros y signos de esa derivada primera es que en las zonas donde la derivada primera sea positiva, tu función original estaba creciendo, mientras que en la zona donde el signo de la derivada primera sea negativa, tu función original decrecía. Bueno, ahora, vamos directamente a los dos problemas que queremos resolver. Bueno, el primero, la primera situación, establece lo siguiente. Se desea colocar un cartel publicitario rectangular en el hueco que hay debajo de un puente cuya forma viene dada por la parábola de ecuación f de x igual menos 4x2 más 8, si x cuadrado menor o igual que 2. El cartel debe ajustarse por sus dos vértices superiores y la distancia entre el cartel y el suelo debe ser de 3 metros. Calcule las dimensiones que deberá tener el cartel para que su área sea máxima y los puntos de los vértices superiores del cartel, es decir, las coordenadas. Bueno, este podría ser un croquis, un dibujo. Acá tenemos un puente que deja debajo una apertura, ¿tá? Un hueco con una forma parabólica. De este puente, ahora vamos a ver un croquis mejor, es que se va a colgar entonces el cartel rectangular. Acá es el segundo problema que vamos a plantear, o sea, sería algo así, ¿sí? Acá tenemos la apertura del puente y la idea es entonces colgar por estos dos vértices nuestro cartel, ¿está? Bueno, entonces, lo primero que yo voy a hacer, fíjense que en la letra del problema dice que la parábola que describe la apertura del puente es esta, o sea, menos 4x2 más 8. Y este sería el intervalo a considerar, el dominio explícito que se está dando de esa función parabólica. ¿Se acuerdan lo que era un dominio explícito? Era el dominio que venía directamente o específicamente estipulado en la letra del problema, no tenía que ver con la estructura matemática de la función en sí, porque si ustedes observan, esta función polinómica de segundo grado en realidad no tiene problemas de existencia. Su dominio implícito, o sea, que tiene que ver con el modelo matemático, serían todos los reales. Sin embargo, me establecen aquí
un dominio explícito, es decir, que esta función matemática será válida solamente en el intervalo comprendido entre el menos raíz de 2 y más raíz de 2. Entonces, ¿cómo arrancamos nuestra solución? Yo lo que empecé haciendo fue tomar esa función, que reconocí entonces que por ser un modelo polinómico de segundo grado, su dibujo es la parábola, y determiné los elementos básicos que necesito como para hacer su croquis. Recuerden que en el caso de una función cuadrática, a ustedes les bastará determinar raíces, signo y lo que serían las coordenadas de su extremo relativo, su mínimo o su máximo, ¿está? Fíjense que en este caso la parábola tiene coeficiente principal negativo, o sea que abre sus brazos hacia abajo. Entonces, lo que vas es en busca de un máximo de esa función. Lo pueden sacar si conocen o recuerdan las fórmulas de las coordenadas del vértice, porque en definitiva ese extremo relativo será un vértice en la parábola, y si no, lo pueden sacar estudiando ceros y signos de su derivada primera, como harían para cualquier tipo de función. Bueno, yo tomé la función, empecé por determinar sus raíces, la igualé a 0, se trataba de una ecuación de segundo grado incompleta, lo pueden hacer por báscara, con un a que vale menos 4, un b que valía 0 porque no tengo término en x, y un c que vale 8. O si no, por despeje, como yo lo hice aquí, recordando que cuando apliquen raíz cuadrada para dejar sola la x, sirve tanto el valor positivo como negativo. Luego voy a hacer el signo, coloqué las dos raíces, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, que en este caso es negativo, paso por una raíz de multiplicidad impar, cambio signo, paso nuevamente por una raíz de multiplicidad impar y nuevo cambio. Bien. Luego, como decíamos, queremos determinar dónde está ese extremo relativo de la función. Bueno, determiné su derivada primera, en este caso era la derivada de una suma, así que ahí vamos por la derivada de cada término. En este caso, la derivada de un k por u, deja la k quieta, solo deriva el u, la derivada del x2 es 2x y por eso nos queda menos 8x. Y la derivada de la constante, que es 0, por eso no aparece. Entonces, cuando voy a estudiar ceros y signos de la derivada primera, tomé la expresión de la derivada y se anula si la x vale 0. ¿Tá? El único valor de la variable independiente que anula esta expresión es cuando la x es 0. Así que coloqué la raíz de la derivada, arranqué de este lado por el signo del término de mayor grado que es negativo, paso por una raíz simple, cambio, y entonces aquí teníamos un máximo según lo que marcaban nuestras flechas. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese máximo? Bueno, cuando la x vale 0, voy a la función original a cambiar la x por 0 para sacar la correspondiente ordenada, y entonces me da 8. Voy a un par de ejes coordenados, tenemos una raíz, recuerden, una raíz era menos raíz de 2, la otra es raíz de 2, así que tomo un par de ejes coordenados, ubico las dos raíces, ¿tá? Ubico el máximo y bosquejo. ¿Tá? Observen que el coeficiente principal era negativo y era dable esperar una parábola con concavidad negativa. Acá estaría el puente, esta sería la apertura, y recuerden que había un dominio explícito, ¿tá? Dado puntualmente, que establecía que esa parábola solamente era válida en el intervalo comprendido entre menos raíz de 2 y más raíz de 2. Bien, ¿está? Así que acá estaría el agua, no me interesa, voy a mirar solo acá. Se coloca entonces aquí el cartel rectangular y recuerden que lo que pide el problema es determinar las dimensiones de este cartel de tal manera que el área sombreada sea máxima. Bien, bueno, marqué puntualmente este punto, ¿tá? del rectángulo.
Las coordenadas de ese punto en este sistema de referencia serán entonces, en el eje de las X, este valor, en el eje de las Y tendrá toda esta distancia que está acá. O sea que el punto A tiene en el eje de las X un cierto valor que después terminé llamando X según este dibujo, y en el eje de las Y otro valor que veremos cómo lo expresamos en función de X. Muy bien, ahora, ustedes observen que el punto A, que está acá, es un punto de la parábola, se apoya sobre la parábola. Cuando un punto se apoya sobre una curva, decimos que ese punto tiene que satisfacer la ecuación de esa curva. ¿Y qué significa que el punto tenga que satisfacer la ecuación de la curva? Que si tú vas a la ecuación de la curva, vale decir en este caso la ecuación de la parábola, y cambias en esa ecuación la X y la Y por las coordenadas del punto, la igualdad se tiene que cumplir. ¿Está? Otro pequeño detalle antes de seguir. Fíjense que la Y del rectángulo, esta Y que yo marqué acá, la Y del rectángulo que después necesitas para calcular el área sombreada, está vinculada con la Y del punto A, porque la Y del punto A, que es toda esta, sería esa Y del rectángulo más los 3 metros que te dicen que hay del extremo inferior del cartel a la superficie o el nivel del agua. ¿Tá? Acá tenemos la relación. ¿Tá? La Y que yo busco después para el área de mi rectángulo, la puedo escribir como la Y del punto A menos 3. Bueno, muy bien. Continuemos entonces con nuestro punto A. ¿Tá? Ya vimos que si el punto A pertenece a la parábola, tiene que satisfacer la ecuación de la parábola. Quiere decir que yo puedo ir a la ecuación de la parábola. Recuerden que f de x es lo mismo que poner y si yo cambio la x por la x del punto A, lo que obtengo es la y del punto A. Entonces, en este caso, la y del punto A sería menos 4x2 más 8. ¿Está? Fíjense en el dibujo, la x del punto A es esta x que está acá, así que la y del punto A es menos 4x2 más 8. Y de esta manera quedan escritas las coordenadas del punto A en función de x. Muy bien. Vayamos entonces a ese rectángulo cuya área querés maximizar y empecemos a analizar cuáles serían las dimensiones. Tendrías como base del rectángulo x más x. Fíjate que esta era una parábola simétrica con respecto al eje de la Y. Así que si acá hay x, esto también mide x en magnitud. ¿tá? Así que tenemos un ancho de rectángulo que es 2x y un alto que es esta y que dijimos que podíamos escribir como la y del punto A menos 3. Entonces, si la y del punto A era menos 4x2 más 8, le quito 3 y tengo la y de mi rectángulo. ¿Tá? Así que el área del rectángulo, ustedes saben que se calcula siendo largo por ancho. En principio sería 2x por y. Como ustedes necesitan una fórmula para esa función objetivo que solo dependa de una variable, me voy a deshacer o de la x o de la y. Y lo que yo encontré es que, bueno, la y que está acá, la voy a reemplazar por esto que ya razoné, o sea, en definitiva, un menos 4x2 más 5. Así que consiguen una fórmula para esa área del rectángulo que solo depende de la variable x. Una vez que tienen una fórmula para esa función objetivo, vamos entonces a hacer un estudio de los ceros y signos de la misma, de la derivada de la misma. Así que yo derivo la fórmula del área, ¿tá? Es la derivada de cada término, la derivada de este que está acá, la vas a tratar como un k por u, vas a dejar el k quieto, vas a derivar solo el x3, y la derivada del x3 pasa el 3 para adelante, y la x queda elevada a 1 menos. Ese 3 que pasa adelante quedará multiplicando al menos 8, por eso te da menos 24, y la x a la 1 menos será x2. Y acá tenemos la derivada de un k por x, que viene siendo k.
Por lo tanto, esta es la expresión de la derivada del área, a la cual le voy a estudiar ceros y signos, a igual o a cero para sacar sus raíces. Nuevamente es una ecuación de segundo grado incompleta, la saco por despeje, pero recuerden que acá pasa este término para allá, luego el 24 que multiplica dividiendo, simplifiqué arriba y abajo entre 2, y recuerden que para dejar el valor de la x solo van a aplicar raíz cuadrada, y cuando aplican raíz cuadrada sirve tanto la opción positiva como negativa. Bueno, esto me da aproximadamente 0,65, hago el signo de esa derivada, coloco las dos raíces, arranco de este lado con el signo del término de mayor grado, que es negativo, paso por una raíz simple cambio, paso por una raíz simple cambio. Y recuerdo que en este caso la X es la longitud de un segmento. Por lo tanto, una longitud negativa no tiene sentido, y por eso consideré de 0 para acá como una zona de no existencia o sin sentido, porque un valor de X negativo no podés tener. Luego recordé que las zonas donde el signo de la derivada primera es positivo, la función de partida crece, o sea el área, y donde sea negativa, decrece, detectando de este modo en el 0,65 un máximo. Por lo tanto, si la X tiene que valer 0,65 para maximizar el área del cartel, o la superficie del cartel, entonces las dimensiones del cartel que se va a colgar son en el ancho 2x, o sea que será 2 por 0,65, me dio 1,3, y en el alto, volvamos al dibujo, el alto del cartel era menos 4x2 más 5, entonces será menos 4x2 más 5, cambian la x por 0,65 y me da aproximadamente 3,31 metros. Había una pregunta más, que recuerden que era dar las coordenadas de los 4 vértices de la figura del cartel que se iba a colgar. Por supuesto que las coordenadas del punto A, fíjense en que era, habías dicho, x menos 4x2 más 8, o sea, la x 0,65, la y, lo que resulte de esta cuenta al reemplazar x por el 0,65. ¿Cuáles serían las coordenadas de este vértice que está acá? Bueno, en el eje de las X tendría el mismo valor numérico que tenía la abscisa de A, pero negativa, o sea que las coordenadas de este punto serán menos 0,65 en X, y en Y va a tener la misma Y que el punto A, o sea que lo que te dé esta cuenta que está acá. ¿Cuáles serán las coordenadas de este otro vértice? En el eje de las X, 0,65, en el eje de las Y, 3. ¿Y cuáles serán las coordenadas de este que está acá? En el eje de las X, menos 0,65, en el eje de las Y, 3. Y con eso completan todo lo que pedía este problema. Bien, vayamos rápidamente al segundo problema planteado, que era este que está acá. Se consideraba el triángulo isósceles ABC con un AB que valía 8, un AC igual a CB que valía 5, la cuadrícula que está abajo no está hecha a escala, por eso no se fijen en la cuadrícula, las coordenadas salen de estos datos que están acá. O sea, todo esto mide 8 en realidad. Entonces, por ser este un triángulo isósceles, había una propiedad de los triángulos isósceles que establecía que la altura del lado desigual, este era el lado desigual, parte ese lado desigual al medio. Entonces sabés que esto va a medir 4 y que esto también. ¿Está? Bueno, lo que yo quiero es maximizar el área sombreada. Lo que se sugirió fue colocar un par de ejes coordenados, que son justamente los que aparecen aquí como fondo, de tal manera que los ejes coordenados en realidad los coloca cada operador según su conveniencia. Yo sugerí colocar un par de ejes coordenados de esta manera, el origen de coordenadas coincidiendo con el punto A, alineado el punto B,
apoyado sobre el eje de abscisas, pero si quieren colocarlo en otro lugar, lo pueden hacer. Si yo tomo mi sistema de referencia de esta manera, las coordenadas de los vértices del triángulo que inscribe a tu rectángulo en verde serían: el A coincide con el origen de coordenadas, sus coordenadas son 0, 0. El B sería 8, 0. Y el C tendría en el eje de las X el valor 4 y en el eje de las Y habría que determinar. ¿Tá? Entonces, ¿cómo lo determino? Si ustedes observan, aquí se forma un triángulo rectángulo, del cual conozco el valor de la hipotenusa, que es dato, vale 5, y el valor de este cateto, que vale entonces 4, según lo que yo recuerdo de las propiedades. Por lo tanto, voy en busca de esta altura que coincide con la ordenada del punto C. Bueno, lo que yo hice fue extraer ese triángulo rectángulo entonces, acá volví a plantear, acá están las coordenadas de los puntos, extraje ese triángulo rectángulo del que hablaba y me dispuse a aplicar en él el teorema de Pitágoras. Así que la hipotenusa al cuadrado es cateto 1 cuadrado más cateto 2 cuadrado. Y de aquí despejé el valor de la I del punto C, que era la altura de ese triángulo isósceles, y me dio 3. Entonces ya tengo las coordenadas de los 3 vértices del triángulo que inscribe a tu figura rectangular. Muy bien, seguimos. Vamos de nuevo al esquema, vamos acá. Entonces, ustedes quieren maximizar el área sombreada. El área de este rectángulo la van a sacar haciendo base por altura. Si yo tomo X como este pedacito, la base me dirá 2X, porque la figura es simétrica con respecto a esta altura punteada. Así que si le llamaste X a este tramito, le voy a llamar X a este otro. Así que cuando piense en calcular el área será, la base mide 2X, y la altura mide lo que yo en este dibujo llamé Y. Pero si ustedes observan, esta Y que necesitan no es otra más que la ordenada del punto F, o si querés, la ordenada del punto G. Bien, ¿qué voy a hacer para sacar el valor de esta Y? Bueno, lo que voy a hacer es observar que, por ejemplo, el punto F es un punto que se apoya sobre la recta AC. Del mismo modo, G se apoya por CB. Entonces, si yo determino la ecuación de la recta AC, F, que es un punto de la recta, va a tener que satisfacer la ecuación de esa recta. Parecido a lo que decíamos en el problema anterior, cuando un punto se apoya sobre una curva, cuando hablo de curva hablo en general, la recta también forma parte de esa familia, entonces decimos que el punto tiene que satisfacer la ecuación de la curva. Y eso quiere decir que si voy a la ecuación de la curva, en este caso la ecuación de la recta AC, el punto F tiene que satisfacerla. O sea que si yo cambio en la ecuación de la recta AC, la X y la Y por las coordenadas del punto F, la igualdad se tendría que cumplir. Muy bien, pero ¿cuáles son entonces o cómo expreso las coordenadas del punto F? En el eje de las X, al punto F le corresponde este valor. Pero yo querría que la abscisa del punto F quede expresada en función de esta X, que es la que después va a aparecer en el área sombreada. Si ustedes observan, la X del punto F la pueden calcular como la distancia OT, que mide 4, menos la X chiquita que aparecía después en el área del rectángulo. Entonces, la X del punto F sería 4 menos X. ¿Está? Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Vamos entonces por la ecuación de la recta C, así hacemos que el punto F la satisfaga. Ustedes tienen 2 caminos para hallar la ecuación de una recta. En primer lugar,
recordar la ecuación de cualquier recta escrita en su forma explícita, que es quizás con la forma que estén más habituados, que es escribir la recta común y igual m por x más n. Tanto m como n son números, m, el número que multiplica a la variable independiente, es lo que llamábamos el coeficiente angular o pendiente de la recta, y n, su término independiente. El valor de la m se vinculaba con el ángulo de inclinación y el n, o término independiente, marcaba la altura a la que la recta corta al eje de ordenadas, al eje Y. Bueno, si ustedes conocen dos puntos de esa recta, pueden determinar su ecuación. ¿Cómo? Fíjense que, por ejemplo, el punto A pertenece a la recta. El punto A, en este caso, era el origen. Pertenece a la recta AC. Ya dijimos que si un punto pertenece a una curva, tiene que satisfacer su ecuación. Entonces, esto quiere decir que como el punto A pertenece a esa recta, satisface su ecuación, o sea que puedo ir a la ecuación de esta recta, cambiar la X por 0, la Y por 0, y la igualdad se tiene que cumplir. Así que cambié la Y por 0, cambié la X por 0, y de acá ya despejé el valor de la N de esa recta que me dio 0, lo cual era un poco esperable, porque toda recta que pase por el origen de coordenadas tiene que tener término independiente nulo. Bueno, pero luego también sabías que el punto C pertenecía a esa recta, y entonces va a tener que satisfacer su ecuación. Voy a la ecuación de la recta, cambio la X por 4, la Y por 3, ya cambio la N por el 0 que determiné, y obtengo que la pendiente de esa recta es 3/4. Por lo tanto, la recta AC estaría respondiendo a la fórmula Y igual M por X, y la N vale 0. Bueno, hay otra forma de sacar la ecuación de la recta, quizás alguno la tiene presente. Hay una fórmula matemática para sacar la ecuación de la recta cuando se conocen dos puntos de la misma. Esa fórmula es la que aparece marcada acá en color y establece que y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. X1 y 1 son las coordenadas de uno de los puntos que tienen que conocer, y el X2 y 2 las coordenadas del otro. Como la recta pasa por A y por C, a uno de estos dos puntos lo llamo X1 y 1, y al otro lo llamaré X2 y 2, reemplazan acá, con cuidado con los signos, y obviamente tenían que llegar exactamente a la misma fórmula que ya habían conseguido. Bueno. Habíamos dicho que el punto F, entonces, vamos al dibujo, el punto F era un punto de la recta C, estaba apoyado en la recta C, y por lo tanto tenía que satisfacer su ecuación. Si el punto F tenía en el eje de las X, como habíamos dicho, 4 menos X, y en el eje de las Y un cierto valor, para sacar el Y del punto F, no hago más que ir a la ecuación de la recta, y cuando cambies acá la X por la X del punto F, que ya viste que era esta, entonces lo que conseguís es el Y del punto F. Entonces, si yo vengo acá y cambio la X por 4 menos X, la expresión que resulta te da la Y de F. De esta manera tenés escritas las coordenadas del F en función de una sola variable, que es la X que tú querés. Así que voy de nuevo a la fórmula del área, que era, como habíamos dicho, volvamos al dibujo, el área sombreada era 2X por Y. 2X, y esta es la Y del punto F, que ya razonaste que responde a esta forma. Así que cuando pongo 2 por X y la Y la cambio por la Y de F, que es esta que está acá, reduzco un poco la expresión, quedándote esto, o todavía más, me queda esto que está acá, y ya saben que para maximizar esa área, lo que vas a tener que hacer es estudiar ceros y signos de su derivada primera. Así que yo derivé esto que está acá,
es la derivada de una resta, es la derivada de cada término, la derivada de un k por x es k, la derivada de esto que está acá, que viene a ser un k por u, deja el k quieto, solo derivase el x2, que es 2x, va a pasar entonces a simplificarse y me va a quedar esto que está acá. La raíz de esta derivada primera está en 2, arranco de este lado con el signo del término de mayor grado que es negativo, paso por una raíz simple, cambio, y nuevamente recuerdo que como la x está representando la longitud de un segmento, valores de x negativos no tienen sentido, por eso esta zona aparece suprimida o cancelada. Entonces, las flechas me están diciendo que para maximizar esa área vas a tener que tomar el valor x2. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de ese rectángulo? La base era 2x, por lo tanto será 2 por 2, 4, y la altura, que era la y del punto F, la consigo reemplazando aquí la x por 2, y entonces te quedaría 3/4 por 2, o sea, 6/4, que sería 3 medios. Y ahí tengo entonces las dimensiones del rectángulo para que el área encerrada, la superficie, sea máxima.